Bueno, iniciamos nuestra entrevista número 6 de este curso sello sobre crisis y nos acompaña Boris Valdenegro, profesor del Departamento de Psicología, integrante del Departamento de Mediaciones y Subjetividades de la Universidad de Playa Ancha. Bienvenido, Boris, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Estamos muy contentos de poder recibirte. Las infancias son un tema que despierta mucho interés y que de alguna manera atraviesa todas las temáticas que hemos estado conversando. Esta es nuestra última entrevista. Hemos hablado sobre migraciones, hemos hablado sobre la temática medioambiental, hemos hablado sobre salud mental, hemos hablado un poco también sobre los medios de comunicación, etc. Y las infancias son nuestra última temática a abordar en las entrevistas. Así que para iniciar, además de agradecerte por estar aquí con nosotros hoy día, preguntarte cuál es tu relación con esta temática y cuál ha sido tu experiencia, tal vez en el ámbito académico y activista de ejercicio de la Sí. profesión, que te ha llevado a tener también interés respecto a las infancias. Bueno, nuevamente gracias por este espacio. Decir también a propósito de la propaganda más que activismo, que también soy coordinador del Núcleo de Infancia y Subjetivación. Y lo digo porque acabamos de terminar una investigación de carácter de semillero. No sé si ubican esa como tipo de concurso, pero es un concurso de investigación que nos adjudicamos, en el cual en nuestro caso hubo 6 estudiantes de psicología, de cuarto y un quinto año, al final que no solamente quinto porque yo pasé de un año a otro, y bueno, nos abordamos el tema de la revisión de las prácticas de intervención psicosocial en programas de la ex Red Sename. Digo ex también porque ahora se llama Más Niñez, el Por efecto niñez. mágico de las palabras. Mejor niñez, es mejor niñez. ¿Qué significa mejor? ¿Mejor para quién? Pregunta. Claro, o más de lo mismo. Quizás por ahí vieron el lapsus. Entonces, lo digo a propósito de lo que nos convoca, ¿cierto? Y que vayan también conociendo, compañeros y compañeras, que hay grupos de estudiantes que están haciendo el trabajo en infancia, que ha sido muy interesante. Respecto de tu pregunta, yo debo decir primero que yo me titulé en el año 2000. ¿Sí? Soy como un poco prehistórico ya a esta altura. Sin embargo, yo empecé a trabajar en el año 98, cuando hacía en paralelo mi práctica en Paiscaví, cuando Paiscaví se llamaba Paiscaví, era un solo centro, que queda en el Mar. Y en paralelo trabajaba en un programa que se llama Programa de Apertura de Nuevos Cielos, PANC, en Achupayas, que era como el brazo de la acción del CIDPA. El CIDPA es un centro de investigación de desarrollo poblacional de la población de Achupaya. Tiene altas publicaciones, no sé si lo ubican, pero hubo un grupo que dijeron, no, nosotros, mi perrita, nosotros vamos a hacer cosas. Entonces se dedicaron a hacer cosas, entre ellos un proyecto Senado. Yo trabajé ahí un año. Entonces eso fue primero una primera inversión, porque yo estaba recién quinto, con todos los temores que puede tener un mozalbete de quinto. Entonces me di cuenta de estas cosas, me di cuenta que tenía ciertas como carencias técnicas, por decirlo de una manera, que me dificultaban lo que yo me imaginaba que yo podía hacer, porque en realidad mi formación en esa área no era muy buena en el pregrado. Sin embargo, me fui como involucrando con las vidas de los niños y niñas. Yo hacía un taller de niños en la población, en Achupaya, la población, se me olvidó el nombre. Entonces ahí fue como mis primeras experiencias, que yo debo decir que fue un poco frustrante, porque no lograba integrar esta mirada más macro que requiere el trabajo en infancia. Y luego de eso, al año siguiente, cuando me titulé, eh, empecé a trabajar en un proyecto que se llama Centro Comunitario La Isla, en San Roque. Y creo que eso yo distingo como el lugar que me enseñó mucho, ¿sí? El lema de allí era que es la población y los pobladores y pobladoras quienes tienen que hacerse cargo de sus propios problemas, ¿sí?
no es que la infancia sea un problema, sino que había niños y niñas que estaban cursando por dificultades. Yo trabajaba en un centro que trabajaba con infractores de ley, y entonces había cosas muy rudas. Entonces el tema del estigma hacia estos niños y niñas es algo presente. Entonces el enfoque y la perspectiva comunitaria, que era un poco a contrapelo de lo que Sename hacia el final optó, a nosotros nos sirvió mucho para poder generar una visión más amplia del fenómeno, y por otra parte de poder como desarrollar prácticas más en red, que es lo que creo que se requiere con trabajo en la infancia. Y de ahí trabajé, perdón, dale. No, te quería comentar a propósito de la experiencia que decías con el trabajo en organizaciones colaboradoras de Sename, y que tú dijiste que fue frustrante. Quería preguntarte como si esa sensación de frustración se mantiene, como si es algo propio de trabajar con la niñez en otros espacios. Buena pregunta. Yo creo que en mi ya último tiempo en la Tierra, más bien, más que frustración, yo diría lo que hay es una mezcla entre impotencia y coraje, ¿sí? Coraje que no es lo mismo que rabia, ¿sí? Entonces, porque claro, la frustración tiene que ver con esta idea de, para mí, ¿cierto? Con esta idea de que no me resultan las cosas a mí, ¿sí? Que es un poco la tensión que uno vive cuando empieza a trabajar. El rol, ¿cierto? Lo haré bien, lo haré mal, qué me falta, qué tengo, qué no tengo. Entonces, lo que hay ahora es más bien una mayor madurez respecto de las limitaciones que uno tiene para trabajar, ¿cierto? Yo hace un tiempo que yo no trabajo directamente, pero yo trabajé 15 años en el área de infancia. Y luego devine en profe, o sea, pirudeaba como profe y luego me quedé jornada completa trabajar como profe. Pero lo que hay ahora es más bien esta idea, sensación como de ganas de ser más de lo que se puede hacer, que no es exactamente frustración. Te lo preguntaba porque a mí me pasa trabajando en escuelas que también es frustrante, más allá como de lo personal, que de repente hay obstáculos que van más allá de las capacidades que uno pueda tener, de la experiencia que uno pueda tener o de las voluntades. Hay situaciones en las que estructuralmente se daña la infancia y uno queda ahí como sintiéndose un poco Sí, insuficiente, que no sí, tiene claro. que ver con tus propias capacidades, sino que son otras cosas las que se juegan ahí. Y eso hace también tan relevante y tan, yo creo que tan decisivo decidir el trabajo, valga la redundancia, con la infancia, como optar por estar en esos espacios, por darle voz también a los niños y a las niñas, escuchar lo que tienen que decir. Creo que eso es altamente relevante. Y en ese sentido, el periodo de crisis ha afectado particularmente a niños, niñas y adolescentes, partiendo como por esta idea de la educación online y de que los niños estuviesen protegidos en las casas, no ir al colegio, en fin. Pero lo primero que empezó a abrir fueron espacios para el mundo adulto y los niños y niñas quedaron allí como eh, en último plano en términos de ocupar el espacio público, de tener espacios de socialización, etcétera. Entonces, preguntarte como un poco por esta relación entre las crisis y los niños, niñas y adolescentes. Sí, tú tienes razón en el sentido de esta dificultad que hay en varios contextos. Yo me imagino que el escolar, que yo en realidad, si bien he hecho taller en los colegios, no es lo mismo que trabajar en un colegio, ¿sí? O sea, ahí hay, desde la cultura escolar, me imagino, hasta ciertas como modos de hacer cosas que son un poco distintos a los que al menos yo haría. Bueno, no es casual que nunca he trabajado en un colegio. Eh, pero claro, respecto de la zona de crisis, eh, también es verdad que, el, entre comillas, el tipo de niños, ¿sí? Que algunas personas sueltas del cuerpo dicen los niños cenames, ¿cierto? El tipo de niños, niño entre comillas, que me ha tocado trabajar en mi vida laboral,
han sido niños que, a ver, uno podría decir que es como tres partes, para ser estricto, ¿cierto? Una parte donde hay chicos que se integran a espacios de intervención, siempre, por supuesto, de capas populares, pero por una manera, una vida que uno diría que no están tan deprivados, ¿cierto? Pero hay, y eso es casi una ley estadística, bueno, horrorosa, que hay un tercio de los chiquillos que están en un lugar que uno podría decir que es una permanente crisis, ¿sí? Entonces, a veces cuesta entender eso. Por ejemplo, unas cosas que a mí me costó entender trabajando en la isla, era que antes de eso yo no me imaginaba que había niños que tuvieran 13 años y tuvieran tercero básico, ¿sí? Entonces, eh, por ahí todo lo que uno diría crisis asociada a lo escolar no lo viven, pero es una situación crítica. Entonces, todo eso, y de hecho es parte de la fundamentación que hicimos en el proyecto de investigación del año pasado, cuando postulamos al fondo, fue fundamental que justamente este tipo de niños y niñas y niñas eh, son quienes en las crisis, como las personas de bien señalan, ¿cierto? Son las que más sufren. Por tanto, eh, y en particular en esta crisis última, que implicó tantas cosas, ¿cierto? Que a lo mejor podríamos desarrollar dentro de la entrevista, a propósito de los resultados de investigación, yo creo que hay una dificultad importante en cómo trabajar con ellos metodológicamente, por ejemplo. Eh, no es que hay una manera única de hacer las cosas, pero sí creo que la medida que, o sea, si tú desarrollas un trabajo psicosocial que parte desde ellos, desde ellas, es algo que cambia el tono, ¿sí? Y lo digo porque pudiese ser un lugar común en nuestras conversas de esta carrera, ¿cierto? Desde los agros, desde la gente. Pero hay muchas cosas que conspiran para que aquello pase, entre ellas las crisis, ¿sí? Porque cuando se habla de crisis, muchas veces muchos corren hacia la estatalización, hacia la normalización, hacia volver a un estado previo, y las cosas no han sido así. Oye, tú me parás cuando me pongo a hablar mucho. Oh, Más tranqui. confianza. Es un poco lo que ha pasado en las instituciones escolares, po. Como que la solución es volver a las clases presenciales, que es la solicitud que se hace para el próximo año, que ya no sea de manera voluntaria, en fin. Ahí los colegios están viendo cómo lo hacen para responder a eso, a la jornada escolar completa, como con la obligatoriedad de retomarla, cuando las condiciones a veces tampoco están como para que se pueda cuidar condiciones mínimas de salud, ¿cierto? Sanitarias que hoy día son distintas a las que había antes. Eh, pero creo que eh, la estandarización es como lo que se Claro. resuelve. Hoy día estas evaluaciones del diagnóstico integral de aprendizaje, entonces evaluamos a los niños en la dimensión socioemocional con algunas preguntas y con eso nos hacemos cargo de su bienestar. Pero queda un poco fuera lo que piensan los niños y las niñas, lo que quieren, y si uno les pone oreja un rato, se da cuenta que sus preocupaciones, sus necesidades van en un carril bien diferente a veces del de la política pública. Y, y tú has puesto oreja un poco también a eso, en tu experiencia, en tu carrera, lo que los niños y las niñas quieren, necesitan, piensan. Entonces tal vez nos podrías compartir un poquito tu acercamiento a niños y niñas dentro de esta última crisis. Digo última porque hemos tenido Sí, varias llamada pandemia. claro. Bueno, un primer desafío que nosotros nos presentó este proyecto de investigación era cómo poder, porque eso es un supuesto a la base, ¿cierto? Cómo poder producir saber centrado en el lugar del otro. Yo diría, claro, la perspectiva cualitativa lo permite, ¿cierto? Entonces ahí uno diría, eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, surgen muchas dificultades, hasta técnicas.
a propósito de la crisis última. Decir primero que los mismos niños, o sea, perdón, los espacios de intervención tradicionales, uno de los hallazgos importantes es que están tensionados por dimensiones estructurales asociadas a la crisis, que tienen que ver con, primero, un tema de supervivencia. Por tanto, la crisis no afecta solamente un tema de comunicación y convivencia, sino, y eso lo dicen explícitamente algunos trabajadores, al hambre. Al hambre. O sea, hay niños y niñas y familias, por supuesto, que se han expuesto a situaciones de carencia básicas. ¿Por qué? Porque sus papás y sus mamás son personas que trabajan en empleos precarios, muchas veces en la calle, y tanto desde la revuelta popular de octubre, que la calle fue un lugar de disputa, ¿cierto? Hasta la pandemia, que la calle fue un lugar imposible de estar. Eh, Eso implica una repercusión en estas condiciones de niños y niñas. Por tanto, si uno solamente conversa y no entiende este contexto estructural, no entiende bien qué quieren decir cuando se dice me siento mal por lo que está pasando. Eh, y en ese sentido, justo con lo estructural está el tema de la conectividad, porque todo el diseño de trabajo técnico estaba sostenido en la noción del vínculo. Entonces, los programas sociales se ven obligados a revertir estas condiciones de trabajo y empezar a desarrollar estrategias online. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo vas a trabajar con un niño o niña online? O sea, si las casas muchas veces no hay computadores, hay por supuesto celulares, pero los cabros no se llaman entre sí por videollamada, los cabros se escriben en WhatsApp. Entonces, a Cerame le costó entender que una escribida de WhatsApp pudiese ser una intervención. Entonces dijeron, ya, está bien, no videollamadas, pero sí grabaciones de voz. Y los cabros tampoco les gusta votar eso. Entonces, el control de la agencia estatal, que tiene que, y eso está bien, ¿cierto?, cuidar los recursos invertidos, le cuesta demasiado entender esta crisis en particular. Y en general le cuesta entender las modificaciones a cualquier estructura técnica que afecte de alguna manera la gestión de la supuesta calidad de intervención. Entonces, por ahí hubo muchas dificultades en poder escuchar a los cabros respecto de la metodología. Y afortunadamente los trabajadores se le ingeniaron para poder, a través de procesos de reflexión de equipo, tratar de ver cuáles son las nuevas prácticas que pudieran aparecer. Eso es un punto relevante, creo yo, para entender esto, que la intervención psicosocial tuvo que redefinirse tanto en sus contextos de trabajo, asumir dimensiones que antes no se asumían, porque la crisis sociosanitaria implicó crisis de sobrevida. Y por tanto, los objetivos de intervención ya no podían ser los mismos, sino que tenían que modificarse a la asistencia a la familia. Me quedé pensando en esto que decía, como que cuesta incorporar otras maneras, otras metodologías que son tan necesarias en tiempos de crisis, más en esta. eh, ¿Qué necesitan como las intervenciones psicosociales con niños y niñas del mundo adulto, como para estar un poco a la altura de las circunstancias? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como adultos para poder Sí. ser esa oreja o mirar eso que es necesario mirar? Porque claro, hay una necedad desde el control, pero también hay una cultura adultocéntrica. Entonces, independientemente de que no sea una institución estatal, nos cuesta ponerle piso a lo que puedan necesitar u opinar niños y niñas.
Claro, o sea, sobre todo, y a propósito del artículo que envié, ¿cierto? Sobre todo desde la construcción de determinadas infancias, pongo así como eufemísticamente, infancias que tienen varios nombres, o más bien varios adjetivos descalificativos, ¿cierto? Infancia sinanizada, infancia peligrosa, eh, infancia delincuencial. O sea, estamos hablando de unas construcciones sociales que definen al otro desde una lógica del miedo al otro. Y por lo tanto, si el otro es un sujeto peligroso, eh, más dificultad que se tiene en ciertos como ejes de trabajo, desde la política pública me refiero, más específicamente desde el diseño de la política pública, no tanto de la ejecución, en poder generar espacios para que esa particularidad que conlleva esta otra infancia emerja como algo importante. Eh, Estamos hablando de que eh, muchos de estos centros de partida, ¿cierto? Más encima, a propósito estructural y a propósito de la crisis, eh, precarizaron sus espacios laborales. O sea, porque esto actúa igual que el mercado. Si hay poca demanda, hay poca oferta. Entonces, hay centros que tenían un equipo de 16 trabajadores y bajaron a 2, ¿sí? Porque hay menos niños inscritos y porque no hay dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, primero, hacernos las preguntas correctas, creo yo, y organizarnos para hacernos preguntas. Y eso implica, desde el resultado de investigación, como otro hallazgo, la importancia de los espacios de reflexión de equipo. Porque aquí en primero año hablamos de la lectura de segundo orden, de procesos de intervención en este caso, pero el proceso en general, del vínculo, del proceso de redes, ¿cierto? Y por tanto, los equipos de intervención como equipos pensantes, pensantes y que lean los procesos, más que ejecuten determinados protocolos o normativas. Y creo que ese es uno de los grandes errores, a nuestro humilde entender, de cómo se abordó desde la institucionalidad la crisis. Porque lo que se abordó fue generando un mayor control, o intentando generar un mayor control, y no se dio, o no se favoreció, por una parte, el fomento de este espacio de discusión entre equipos, por ejemplo. Estamos hablando de que no hemos visto las caras hace mucho tiempo. Entonces, por último, no sé, un congreso por Zoom de qué hacer. O sea, y lo que ocurrió fue más bien una inyección de mayor control desde Santiago, presionando el control para que la gestión de recursos se fuese como claramente definida. Entonces yo creo que ahí hay un problema, que los equipos que lograron sortearlo de mejor manera fueron aquellos que pudieron darse a sí mismos espacios de reflexión sobre la práctica. Sin ello, lo que actúa es el piloto automático, y por tanto actúa, por ejemplo, el sentido común, que implica que estos otros niños son sujetos peligrosos, por ejemplo. Operan Algo los así, prejuicios. sí. Y que en el fondo esa actitud como de vigilancia y de reflexión respecto de nuestros propios prejuicios debiera ser como algo permanente. Es Bueno, difícil eso, como pensando en que el tiempo parece ser como algo tan escaso. En estos programas hay una sobrecarga laboral bien grande también de los equipos. es difícil, pero curiosamente es como no hay mucha alternativa, porque uno diría ya qué buena onda el psicólogo o la psicóloga que escucha al niño, a la niña, ¿sí? Pero es que lo que pasa es que si no lo haces no te pesca. Así de ruda la cosa. Te pone música, no logras penetrar, penetrar la palabra, no logras establecer un puente. Sin diálogo con el otro no hay puente. Hay rol, que es otra cosa. Entonces el otro responde desde la perspectiva de rol.
pero no responde desde su vivencia biográfica, que es lo que yo creo que permite generar un cambio, no sé si mejoramiento es la palabra tampoco, un mayor, sí, un mayor nivel de vida, mejor nivel de vida de los niños. Entonces, los equipos que son sagaces logran cachar eso rápidamente. O sea, y por tanto, también cachan que están rebotando y es porque se hace las mismas cosas en contextos distintos. Por ejemplo, en el contexto pandémico. Eso no es posible. Entonces, es como casi una dirección obligada. Entonces, lo que nosotros vimos en la investigación, que eso no era un problema, eh, sino más bien el problema era poder validar esas prácticas a nivel institucional, porque no es porque se requieran, no es que porque se requiriera una validación, sino reconocimiento entendido como, ah, qué bien lo hace, sino si no se reconocen, no se pagan. Si no se pagan, no se valorizan y por tanto no está dentro de tu rendición de trabajo, porque se generan planes de gestión. No sé si ya me enredé con esto, pero quiero decir que aquí hay un tema que si uno diría, ¿dónde está digamos, la brecha por donde mejorar las condiciones de vida de los niños en situaciones de crisis? Están los equipos de trabajo. ¿Dónde están dificultades? Bueno, lamentablemente está en los que no dicen estar colocando chancón de la pelota, sino más bien favoreciendo que estos procesos se den de modo casi natural. Oye, y ahí tal vez me salto un poco en la discusión, pero qué importante estar en espacios de toma de decisiones. Eh, Pensaba como en que a veces los profesionales más comprometidos con ciertas, como no sé, con los niños, con las niñas, o con ciertas convicciones éticas, políticas, rehúsan de trabajar en espacios de toma de decisiones. Entonces la gente que toma esas decisiones es gente que no tiene esas convicciones éticas y políticas, o gente que no tiene eh, ningún conocimiento, ni técnico, ni académico, respecto de lo que está gestionando, que es algo que sucede un montón en los espacios gubernamentales, que finalmente son personas que se focalizan en la gestión de recursos más que en intervenciones que tengan impacto. Yo creo que hay una lógica ahí, esto es como los paradigmas, ¿cierto? Los paradigmas tienen definiciones que generan procesos autónomos, como sistemas cerrados. Entonces, si uno diría, bueno, ¿cuál es la lectura que se hace desde la intervención psicosocial, por ahí como llaman, en terreno? Tiene que ver con esta idea de facilitar procesos. Entonces, se facilita procesos familiares, individuales, comunitarios, y lo que uno aprende en términos técnicos, y eso es lo que queremos reforzar, siempre, hemos querido siempre reforzar, no sé si con total éxito en la carrera, esta idea del experto en facilitar, más que el técnico que sabe cosas de antemano respecto a la relación que establece. Sin embargo, en la evaluación de políticas públicas, la percepción que yo tengo es una percepción, primero, de un distanciamiento de esta lógica de facilitación, de una sospecha de las mismas, y por otra parte, del desarrollo de procesos de evaluación centrado en aspectos económicos y burocráticos. Por tanto, estamos hablando de otra cosa, o sea, es otra cosa la que ellos ven, y es otra cosa la que les interesa. Ese es uno también de los hallazgos de la investigación, que cuando discutíamos ahí con los trabajadores sociales, bueno, ¿qué es lo que sabe, qué es lo que se sabe y no se sabe, y quién lo sabe? Entonces decíamos que, según la percepción de los trabajadores sociales, hablo de trabajadores sociales, psicólogos, asistentes sociales, educadores, ¿cierto? Todos ellos y ellas decían, bueno, Sename en realidad no cacha. No cacha lo que hacemos eh, y por tanto hay una brecha que se abre, lo que es peligroso, ¿cierto? Que el que te financia queda fuera. Pero también dicen, eh, saben que no saben, pero no quieren saber lo que hacemos. Pero por otra parte, sí quieren saber lo que a ellos les interesa, que es lo que a nosotros no nos interesa. Esto que parece trabaengua, ¿cierto?
para nosotros es como súper como trágico observarlo, porque uno piensa en un periodo de crisis como como este, las instituciones estatales deben estar como mucha oreja respecto de los fenómenos locales. ¿Sí? Eso es justamente lo que no ha pasado. Entonces, por ejemplo, hay cosas súper como locas, así. Un centro que he trabajado durante 1 año y medio con niños y niñas, eh, participa en la licitación, porque estos programas se licitan cada cierto tiempo. Participa en la licitación y queda fuera de la licitación. Perdió. Y perdió porque Sename le había pedido un papelito que no entregaron a tiempo. Eso fue todo. Y de hecho, el primer llamado habían pedido una fecha y luego hicieron una modificación en la plataforma y pusieron una segunda fecha. Y por ese papel quedó fuera. Uno diría, ah, qué triste por trabajadores. Sí, está bien. Pero la mayor tristeza es por o sea, imagínense cambiar en contexto pandémico de equipo a un cabro chico. ¿Sí? Aparte que es raro que no entienden nada, qué significa eso, se hace la tarea el doble de difícil. Entonces yo diría, bueno, al igual que el CIMSE, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con tantos cambios que ha habido de suspender las licitaciones 1 año? ¿Sí? Entonces eso, a mi entender, y las reacciones que nosotros hacemos también, implica que aquí no es que la gente sea tonta, porque podemos hacer una larga lista con todos los posgrados y postítulos que tienen esas personas, sino que le interesan otras cosas. Y mientras no haya mientras los trabajadores sociales no entiendan que trabajar en lo social no solamente tiene que ver con hacer la pega, sino con ser actores políticos de transformación, esta cosa va a quedar más bien en la catarsis. Más que va a ser difícil incidir en las políticas públicas. Sí, hay un desafío grande en relación a eso. Me quedé pensando en el cambio de equipo, que es un problema que se arrastra de antes, porque hay una alta rotación de profesionales también en estos espacios, porque las condiciones laborales son precarias, porque a veces las platas tampoco llegan cuando tienen que llegar, hay prácticas laborales que son violentas, etcétera. Entonces, los niños y las niñas tienen varios profesionales a lo largo de sus vidas. Cada vez es más difícil establecer un vínculo también con ellos, porque ¿por qué te tengo que estar contando otra vez lo que me pasó? ¿Por qué tendría que confiar en ti? Sí. Entonces, creo que ahí hay un elemento importante también, que tiene que ver con la permanencia de esa figura significativa eh, no quiero decir de ayuda así como en términos como asistenciales, sino que esa figura significativa en tu vida no existe, porque siempre hay alguien distinto y por qué tendría que confiar en ella. O sea, para que te hagas una idea, cuando yo trabajé en el Centro Antú, que es un centro de la Corporación Paicaví que abordaba la temática suavecita de la explotación sexual comercial infantil, eh, teníamos la posibilidad de trabajar con los niños durante más de 1 año. O sea, yo estuve con un chico, trabajé con él 5 años. Entonces un día, bueno, ¿qué trabajo psicológico se hace en 5 años? Bueno, no exactamente un trabajo psicológico, sino un trabajo de acompañamiento de la vida. Entonces nosotros decíamos allí que en la protección sexual comercial infantil, el primer año es para que los cabros chicos se den cuenta que los adultos, que también hay adultos, que no les van a hacer daño. O sea, que existe parte del mundo adulto que no los va a violentar, ¿sí? Que nos va a cosificar. Entonces, si uno parte de esa premisa, la intervención social hacia estas altas infancias, que llamamos nosotros por ahí, se hace bastante cuesta arriba desde una lógica que no comprende eso tan simple que tú acabas de señalar, ¿sí? O sea, y por tanto,
insisto con el ejemplo de recién, si yo soy, eh, yo estoy diseñando, perdón, estoy monitoreando la ejecución de políticas públicas desde un puesto distinto al ejecutor, es lo primero que yo tengo que pensar, es lo primero. Y lo que sospecho incluso es que lo saben. Pero la permanencia y la retención de los profesionales que trabajan en estos equipos no es parte de los indicadores de medición de los programas. Y lo que es coherente con lo que estamos hablando, porque lo que aquí importa tiene que ver con una, lo hemos llamado por ahí, el Boris Villalobos lo dijo de una manera igual, pero para otro contexto, un simulacro interventivo. Un simulacro interventivo. O sea, ¿por qué simulacro? Porque se simula como si se desarrollaran procesos de integración. Y si uno entiende que la intervención social, como dice Carballeda, tiene que ver con esta idea de la posibilidad de reconfigurar el lazo fracturado, ¿sí? Con esta otra idea, entender que el vínculo es algo reemplazable o secundario es no entender nada. Y cuando digo vínculo no digo así como, bueno, voy a decir, es algo obvio, ¿cierto? Entre nosotros. No es la buena onda. El vínculo tiene que ver con todas las cosas que uno piensa que es el vínculo. Tiene que ver con la permanencia, tiene que ver con la congruencia, tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con el conocimiento de la vida del otro, con el compromiso, ¿sí? Bueno, eso efectivamente, si no está como indicador, indica muchas cosas. Mm. En ese sentido, pensando en estos mínimos que se tienen que cumplir como para que una intervención psicosocial sea efectiva con niños, niñas y adolescentes, tú mencionaste un poco de mirar los contextos locales, de la permanencia de figuras significativas en el vínculo. ¿Qué otros mínimos debieran cumplirse para que una intervención con niños, niñas y adolescentes sea efectiva o tenga impacto? Primero, un mínimo estructural. O sea, la precarización laboral es algo que atenta contra estos mínimos. Si no existe un proceso eh, tanto de reclutamiento como de retención de profesionales asociado a recursos económicos, pero también a ciclos de capacitación, autocapacitación, un ciclo continuo de educación, esto no funciona. Y ojo, no tiene que ver con especializarse. Es como, siempre hablamos es divertido. Hay gente que se va a Canadá a hacer postítulos para trabajar con infractores de ley, eh, por estos de los modelos, ¿cierto? No tiene que ver tanto con los modelos, tiene que ver bien con las posibilidades de... O sea, no digo que no se aprendan modelos, digo que los modelos no son para aplicarlos acríticamente. Yo diría que parte de la rotación tiene que ver también no solamente con el tema económico, sino justamente con esas condiciones laborales, no económicas, de desarrollo profesional. O sea, no es menor que uno diría, bueno, los primeros trabajos que se hacen que hacen los profesionales recién salidos, son con infractores de ley. Eso no es casual. No tengo la estadística, pero sí tengo la experiencia de aquello. ¿Sí? Versus los PRM, que te piden al menos 5 años. Cuando son más gentiles, 3 años de experiencia. ¿Y dónde están esos 3 años de presencia? Bueno, con estos otros cabros. Sí, De hecho, creo que sí. que a propósito que decías eso, es muy visible esa inexperiencia también cuando uno desde los colegios establece coordinaciones con algunos programas, no sé, estos programas, por ejemplo, 24 horas, que de repente hay profesionales que, bueno, harta rotación, pero también profesionales que tienen muy poca experiencia o que cada vez son menos, tienen menos años de estudio. Por ejemplo, hay a veces técnicos sociales, que son personas que estudian 2 años y que por ahí tampoco entienden tan bien como algunas cuestiones más de mirada, ¿cierto? De Claro. formas como de paradigmas de trabajo. Entonces, como que parecieran ser ejecutores simplemente de ciertas instrucciones, de ciertos procedimientos que se debería seguir. Sí, sí, también sea eso.
La inexperiencia tiene que ver con esta idea de la ansiedad de rol. Bueno, ¿qué hago aquí? ¿Sí? ¿Qué me enseñaron? Y generalmente se responde diciendo, bueno, la universidad es un fraude. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los nuevos profesionales se les exige saber algo. Porque hay una especie como de furor porque ese algo lo traigas y no lo trabajes en la relación con el otro. O sea, la relación con el otro como un lugar de producción del saber está reñido con esta perspectiva sociotécnica en la cual el saber tú lo tienes como experto. Entonces, esa tensión yo creo que también reduce la capacidad imaginativa de los equipos. Y parte de esa como sonsonería que yo también he sentido, habiéndome entendido, yo fui sonso al comienzo, ¿cierto? Y también después, lamentablemente, tiene que ver con estas dificultades de generar procesos de reflexión sobre las prácticas. Con esta idea de que el trabajo social es ejecutar técnicas o ejecutar protocolos de acción. Entonces, cuando investigaba este tema de la alteridad, que fue un salto posterior a mi desarrollo profesional, cachaba, por ejemplo, que había un tipo de interventores sociales que decían, hola tía, le decía un cabrón, le decía, no, tía no, soy señorita no sé cuánto, y soy tu tutora. ¿Por qué? Porque, decía ella, hay que guardar las distancias del protocolo. ¿Sí? Entonces, claro, no tiene que ver con ser igual al otro, tiene que ver con que ante esa invitación, digamos que yo al menos no me atrevería a contarle muchas cosas a esa tía, que no es tía. En Claro, un lugar muy pone una amable. distancia. Claro, y eso se identifica con lo técnico. Entonces también ahí hay una dificultad en comprender qué es lo que se hace en intervención social. Pero eso técnico no es una tontera. Responde a cierta racionalidad. La racionalidad de la exclusión. La racionalidad de exclusión genera prácticas de exclusión. ¿Y qué se excluye? Bueno, se excluye la diferencia, se excluye lo que no es deseable, se excluye lo que está fuera de la construcción social que se hace del niño en esta sociedad y cultura. Por tanto, el que yo genere una distancia es funcional a esa mirada, a esa racionalidad. Y por tanto, no es un error individual y no tiene que ver con reponerlo con más capacitación, como por ahí se llama. Tiene que ver con una lógica de intervención que está a la base y que entra en tensión con otras racionalidades, por ejemplo, con la racionalidad de la protección. O sea, el otro es un niño. Y de ahí empecemos a hablar. Y a unos niños se les escucha, a los niños bueno, como sea. ¿Sí? Yo diría que, ocupando la perspectiva de Jaime Alfaro, la intervención social es un ámbito, un campo en disputa. Y las prácticas de intervención entonces están cruzadas por racionalidades que están en pugna. Y la manera de visibilizar esas racionalidades tiene que ver con analizarlas desde una perspectiva colectiva y de una lectura de segundo orden de los procesos. Y si no lo hace, perdón que mucho viento acá, si no lo hace, te come el sentido común. Po. Entonces, esa tía que dijo, no soy tía, soy delegada, es porque se te tiene susto al otro como se me ocurre, el rollo que me pasa. Sería interesante hacer una entrevista en profundidad a esa persona. ¿Sí? Y tiene que ver con que lo que ella cree que debe hacer un profesional. ¿Sí? Bueno, Estamos llegando como al fin de la entrevista. Quisiera contarte que en el curso los chiquillos y las chiquillas tienen que hacer un material de difusión, de prevención, promoción o de sugerencias en situaciones, por ejemplo, de crisis, para el trabajo con distintas comunidades o eh, temáticas que hemos ido trabajando a lo largo de las diferentes entrevistas que hemos hecho. Entonces, algunos, por ejemplo, que están interesados en migración, están interesados en niñez migrantes, como que se van cruzando también como los distintos intereses con las entrevistas que hemos hecho. Entonces, quisiera preguntarte si hay hallazgos de tus investigaciones que tú crees que podrían ser
interesantes o importantes para este material de difusión, de promoción de derechos, por ejemplo, que podrían crear en contexto de este curso y que luego podrían ser publicados en la página del observatorio. ¿Me podría repetir la pregunta? No. Pero ¿te refieres a algún tipo de material bibliográfico o de nuestra investigación que permita entender algún aspecto? Eso no me queda claro. Claro, hay un texto que tú me mandaste que se comparte ahora Sí. que subamos la clase, yo lo junto con eso, pero me refiero como a cuestiones que puedan ser importantes de compartir, a ideas que a ti te gustaría comunicar, Ah, de tus hallazgos de investigación, de estos años que llevas trabajando esta temática, sí. más allá de los espacios académicos. A ver, cómo salga la respuesta. A ver, un elemento, creo que nuclear dentro de la reflexión que yo he hecho es que cuando se interviene con niños y niñas en crisis o sin crisis, lo vincular, entendido como lo vincular, el espacio de relación que se establece en dicha intervención es central para la construcción, para la transformación de esa vida, de esas otras vidas. ¿Sí? ¿Y por qué es central? Porque no es un aspecto técnico, sino más bien es un aspecto que emerge de la relación. Por lo tanto, para trabajar con niños y niñas en crisis o no en crisis, hay que estar dispuestos y dispuestas a abrir un espacio de apertura. Y esos espacios deben ser necesariamente no espacios individuales, no es la buena onda, sino deben ser espacios que estén orientados por un colectivo llamado equipo de intervención y sustentados por experiencias previas, tanto de los equipos como de lo que se ha demostrado que sirve hacer. ¿Sí? Por tanto, no es improvisar, no es ir y agachar, no. Es como estar dispuesto en esa apertura también a recibir los retos de tu compañero, por ejemplo, o a, eh, o a opinar sobre lo que otros hacen, que también es difícil. ¿Sí? Y por tanto, hay creo que interés social no puede entenderse como un espacio de lo técnico, entendido lo técnico como aquello que sustrae o que rapta al otro. Eso creo que es un aspecto importante. Otro aspecto importante, creo yo, es esta idea de la plasticidad del trabajo, sobre todo en las crisis como esta. Eh, por ejemplo, parte de lo que nos contaban los niños, las niñas, son cosas, yo no quiero transformar esto en una cosa trágica, ¿ya? Pero es trágico a veces, que tenían problemas dentales, iban al consultorio y en el consultorio decían, bueno, la solución que tenemos es sacarte el diente. ¿Sí? Adolescente. Entonces, ese extravío del lugar de la red es algo tremendo. ¿Y cómo lo han abordado estos equipos? Más o menos. ¿Sí? Lo han abordado haciendo la L, como dicen por ahí. Se han vuelto el espacio comunitario. Entonces se han relacionado con ollas comunes, con centros de salud alternativos, comunitarios, se han ligado a radios populares también para poder transmitir lo que está pasando, ¿cierto? Y por tanto, ese equipo de trabajo que interviene también tiene que ser capaz de estructurar redes que no sean solamente institucionales en un espacio de crisis como este. Importante lo de las No sé redes. si lo que tú me estás preguntando era eso, ¿no? Es Sí, lo que me salió. Ya. sí, es que hay hartas cosas súper relevantes que has comentado, como ahora que hablabas del vínculo, de la plasticidad, de la flexibilidad, de las redes, que son, también podríamos sumarlo a la pregunta sobre los mínimos para que una intervención con niños, niñas y adolescentes
tenga algún impacto y no sea un simulacro, como, Claro. como hablabas hace un ratito, robando un poco las palabras de Boris Villalobos. Entonces sí, me parece súper relevante. ¿Quisieras decir algo, agregar algo que te parece como importante en el trabajo con niños, niñas, adolescentes en contextos de crisis? Eh, bueno, decir más bien que estoy contento de estar con ustedes de nuevo, por este espacio, porque algunos no lo conversado hace mucho tiempo. Micaela, Anita, Renzo, Ignacia, Carla, están más grandes, ¿sí? Eso me tiene, no me deja de turbar, tenía que decirlo, ¿sí? ¿No? Y decir que si bien yo hace 5 años que yo no trabajo directamente con niños, eh, mi vida laboral y todas las que, digamos, el proceso de complementariedad entre lo desarrollo profesional y lo laboral, tiene que ser uno. O sea, yo hice mi tesis de magíster a propósito de las cosas que vi en la cárcel. Hice mi tesis doctoral a propósito de lo inservible de esa primera vista sobre lo que pasa en la cárcel. La alteridad aparece como un proceso, o la otredad, raptado de otras partes de la antropología, básicamente, porque la psicología no dio el ancho. Y por tanto, también una sugerencia es: sean indisciplinados con la disciplina. Jueguen con el coqueteo, con otras lecturas, a propósito de, pero no como ratón de biblioteca, sino a propósito de lo que el campo hace que emerger como importante. Entonces, por ahí, harta lucidez, y en eso también que entiendan que su lugar no es solo de trabajador social, los que van por este lado, ¿cierto? Sino que es trabajador y agente social. Por tanto, agente de transformación, desde mi humilde opinión. Boris. Invitamos al curso a que pueda hacer sus comentarios, agradecimientos, preguntas, etcétera, a través del chat o a través de las reacciones de Zoom. Agradecemos a Boris por acompañarnos en el día de hoy. Voy a detener la grabación.